Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí me parece que un escritor amigo, Eduardo Galeano, que compartía las noches de marzo con el hombre de esta historia, tenía más razón. Estamos hechos de historias. Y hay historias que no se leen, se respiran en la penumbra de los antiguos zaguanes, por ejemplo, o se olvidan en las manos de quienes trabajan la tierra. Hoy quiero hablarles de un cuerpo que fue habitado por una voz, o de una voz que necesitó de un hombre para no dejar huérfano a un país. Y estoy hablando de Alfredo Zitarrosa. Los que compartieron con él la mesa y el vino o el whisky, que era la bebida de Alfredo, o el pucho, los músicos que gastaron sus púas contra las cuerdas para seguirle el paso, recuerdan que Alfredo era un hombre sitiado por sus propios fantasmas, un obsesivo que medía el silencio entre nota y nota con un centímetro de sastre, ¿no? Obsesivo, absolutamente obsesivo con lo que hacía. En las cintas magnetofónicas que guardan sus entrevistas viejas, su voz siempre suena como si estuviera pidiendo perdón por existir. Pero cuando cantaba, la madera de las guitarras se volvía carne y envolvía el aire. Hoy vamos a desandar a Alfredo Zitarrosa, pero no a través de una monumentalización del artista, ¿no? Sino a través de los retazos que dejaron sus amigos en testimonios, sus propias grabaciones caseras, privadas, las grabaciones que quedaron en los discos y esos pequeños milagros cotidianos que la historia grande siempre olvida contar. Dicen los archivos que nacemos una sola vez, y eso es cierto, es lógico, ¿no? Pero simbólicamente después nacemos otras veces, ¿no? Cada uno tiene dentro de su historia sus propios nacimientos, ¿no? Pero la verdad es que Alfredo tuvo que nacer a pedazos. En los papeles municipales del año 1936, el año en que nació, 10 de marzo de 1936, lo anotaron con el apellido materno, Alfredo Iribarne. Un gurí sin padre en una Montevideo que castigaba el amor sin permiso. Después fue hijo de los paisanos que lo criaron allí en Santiago Vázquez, en donde aprendió los nombres de los pájaros, el idioma de los caballos, en fin, a comunicarse con la naturaleza. Y finalmente, cuando la madre biológica volvió a buscarlo, porque la madre era bailarina y andaba siempre girando, cuando la madre volvió a buscarlo, el espejo le devolvió otro nombre, otro apellido, Zitarrosa. Ese niño mudado pasó la vida buscando su centro. Quizás por eso se aferró a las palabras, ¿no? En las redacciones de los diarios donde trabajó de joven, los periodistas viejos recordaban a un muchacho bajo, flaco, de ojos hundidos, que pulía las crónicas con una lija fina. Y otra vez la parte obsesiva de Alfredo, ¿no? Escribía poemas también, pero le daba vergüenza mostrarlos.
tenía pánico de que lo vieran. Era un hombre extremadamente tímido, según cuentan. Hasta que llegó el tropezón de Lima en el año 1964, en donde Alfredo concursó en un concurso de canto de la televisión peruana. Y existen, están esos archivos, o están guardados esos registros de esa noche. Dicen que Alfredo, perdón, llegó al estudio empujado por el hambre y la falta de pago de una pensión mugrienta. Llevaba una guitarra prestada y las piernas les temblaban tanto que tuvo que cantar sentado. Y lógicamente con esa timidez extrema esperaba el abucheo. Pero cuando abrió la boca no salió el canto de un principiante, salió el rugido de la llanura entera. El público, lógicamente, después de haber escuchado aquella voz, se quedó mudo, como si de repente hubiera entrado el invierno en el estudio, ¿no? Quedaron congelados. Alfredo se miró las manos, asustado, pero el arco iris había aparecido y el cielo seguía gris. Algunos músicos de los que tocaron con él, como Hilario Pérez, Ciro Pérez, Toto Méndez, Julio Covelli, Silvio Ortega, a quien admiré profundamente y admiro hasta el día de hoy, quien fue mi maestro en la guitarra, y yo lo he considerado como un padre también en mi vida, una persona que he querido y apreciado muchísimo, un gran ritmista, espectacular era escuchar a Silvio tocando la guitarra o el guitarrón, ¿no? Y si bien con Alfredo había trabajado mucho la milonga y era un ritmo que dominaba muy bien, yo considero que Silvio era un gran ejecutante de samba, ¿no? Y sacaba acordes de abajo de la manga o los agarraba en el aire. Era una cosa espectacular. Brutal. Lo mismo Toto, ¿no? Y Covelli también, ¿no? De estos últimos guitarristas que acompañaron a Alfredo. Bueno, todos estos músicos, volviendo al tema, que he nombrado y algunos más, como Naldo Labrín, Alberto Sadi, los músicos que han trabajado con Alfredo coinciden en una cosa. Dicen que Alfredo no buscaba músicos virtuosos, ¿no? Sino que buscaba cómplices. Y en esto yo lo entiendo que haya sido esa su lógica, porque cuando tenés unas canciones tan potentes, a veces el virtuosismo corroe, corrompe, destruye la canción, ¿no? Es como que si el músico en este caso se le impusiera a la canción, se le impone a la canción y nada, y termina siendo un cambalache de cosas que no le dan sentido a lo que en este caso Alfredo quería comunicar. De hecho, Alfredo era el director de su cuarteto, ¿no? Él marcaba arreglos y cómo tenían que ser ejecutados, en qué momento, y bueno, de eso existen grabaciones sonoras, de ensayos, inclusive archivos audiovisuales. En estos últimos tiempos ha aparecido un archivo de un ensayo tocando Milonga de pelo largo de Dino, y se lo ve a Alfredo dándole indicaciones a uno de sus músicos, ¿no? De como creo que era el guitarrón, que a pesar de que la guitarra jugara, él tenía que seguir firme en la base, ¿no? Un tipo muy exigente, muy obsesivo. Y el cuarteto de guitarras de Citarrosas, lógicamente, no era un adorno. Era una jaula de madera para proteger su voz de la intemperie, ¿no? Dicen que exigía una disciplina militar. Bueno, esto que hablaba recién,
era muy riguroso por lo que cuentan con todo lo que tenía que ver con la canción, ¿no? Obsesivo desde la palabra, qué palabra iba al lado de cuál, cómo cantar, ¿no? Cómo traducir eso en la voz, en la melodía. Y a pesar de que todas sus canciones en el fondo eran milongas, también había ritmos que había que ponerle a esas canciones bueno, y trabajar los arreglos, ¿no? De hecho, bueno, como comentaba, hay registros de ensayos que duran horas, este, solo trabajando una frase musical, ¿no? Mal bordoneada, un arreglo, un acorde, algo, ¿no? Se me viene ahora a la mente el ensayo de Chacarera del 55, o, o cuando... Este es un dato curioso que no lo había programado para este video, pero Alfredo compuso el Adagio en mi país no para cantarlo él, sino que lo compuso a pedido de un dúo de dos cantoras uruguayas, Marga y Betty, que se iban a concursar a España, a un concurso de canto. Entonces le pidieron a Alfredo una canción y Alfredo escribió el Adagio en mi país. Fíjense ustedes, ¿no? Qué canción. Y lo escribió para ellas. No es que lo estaba incluyendo dentro de su repertorio. Y nada, y existen esas grabaciones de esos ensayos en donde Alfredo les indica cómo ir jugando con la voz o sea, las va dirigiendo, digamos, a estas cantoras. Finalmente ellas no fueron a concursar a España, pero la canción quedó. Y fíjense que hoy la escuchamos por la Triple Nelson, por ejemplo, ¿no? Es una canción que realmente se ha convertido en un himno de la música popular uruguaya, ¿no? Y bueno, y después la cantó él y esa canción fue de las mejores composiciones tal vez de Alfredo. No sé si la mejor composición, pero sí está dentro de sus mejores composiciones para mí, ¿no? Eh, y bueno, y después trataba de que el sonido de las guitarras representaran de alguna manera o recrearan el ambiente que él quería contar, ¿no? El arreglo de guitarra no está puesto porque sí, no es un adorno. Quiero decir, el arreglo cumple la función de comunicar también. Y en eso se ve que era muy exigente también Alfredo, ¿no? Supongo que como una especie de relato cinematográfico, ¿no? En donde todo tiene un sentido, en donde todo tiene un porqué y no hay ningún cabo suelto, ¿no? En ese sentido creo que es a lo que se refieren un poco cuando hablan de la disciplina militar de Alfredo y de la exigencia que tenía Alfredo con las guitarras, ¿no? Que eran su pequeña orquesta de cámara, como él decía. Y bueno, y justamente con la guitarra él encontró en la milonga el mapa de su territorio. La milonga, que es el blues del paisano rioplatense, el canto de la llanura donde el horizonte nunca termina, ¿no? Y casi toda su obra fue milonga. Y la que no fue milonga en el fondo era milonga, dicho por él mismo, ¿no? Pero Alfredo metió esa llanura adentro de un apartamento de Montevideo, le cantó a los seres invisibles, a Doña Soledad, le cantó a Becho Ismendi, su amigo violinista. Y los cronistas de la época cuentan que Becho andaba siempre con el violín a cuestas, un instrumento remendado con pegamento barato.
Y cuentan que Alfredo lo miraba tocar y decía que el violín de Becho no sonaba, que era un violín que sufría. Era un violín que tenía fiebre. Al cantarle al dolor de su amigo, Citarrosa estaba cantando al dolor de todos nosotros. Su música se volvió peligrosa porque no consolaba, despertaba. En el año 1973, las botas militares pisaron el pasto de la patria. El nombre de Alfredo fue tachado de las radios, sus discos quemados en hogueras que pretendían quemar la memoria. El poder le teme a la belleza cuando la belleza es justa, ¿no? Vino el exilio, lógicamente, esa muerte en cuotas. En las entrevistas que le hicieron en México o en España, se le ve la mirada extraviada de los náufragos, ¿no? Una mirada perdida. Alfredo decía que el exiliado es un árbol al que le cortaron las raíces y lo obligaron a dar frutos en el aire. No podía dormir, lógicamente. Se pasaba las noches llamando por teléfono a Montevideo solo para escuchar el tono de la línea, para saber si el país seguía del otro lado del océano. En esa noche larga del alma parió Guitarra Negra. Los técnicos de grabación de aquel estudio en México recuerdan que Alfredo grabó ese poema llorando con un vaso de whisky pegado en la mano. No es una canción, es un grito sagrado de 15 minutos. Es el inventario de las pérdidas. Hay un momento donde dice, ¿cómo haré para introducir mis grandes manos muertas en tus pequeñas manos vivas? Esa frase resume el drama de toda una generación de latinoamericanos rotos por la violencia del poder. Con Guitarra Negra, Citarrosa demostró que la dictadura podía controlar los cuerpos, pero la poesía seguía siendo libre. En un momento toca regresar. Aquello que Benedetti llamó el desexilio y que Alfredo nombra también después en una entrevista que le hacen en Adeón, después de una larga caravana que duró 7 horas, ¿no? Desde el aeropuerto hasta la EBU, perdón, dije Adeón. Ese día, el 31 de marzo de 1984, el cielo de Montevideo amaneció cargado. Los cables de las agencias de prensa internacionales no daban crédito a lo que transmitían, ¿no? Alfredo volvía del exilio. Él venía en el avión con los ojos cerrados, convencido de que regresaba a un cementerio. Pensaba que 10 años de exilio forzado habían hecho su trabajo y que los jóvenes ya no sabían quién era ese viejo de traje oscuro. Pero los pueblos tienen una memoria terca. La caravana desde el aeropuerto hasta el AEBU fue una marea humana que desbordó todas las calles. Los amigos que iban con él en el auto cuentan que Alfredo miraba por la ventanilla y no podía hablar. El llanto se le había quedado atorado en la garganta. La gente tocaba el auto como si fuese una especie de amuleto contra el miedo, ¿no? Imagínense. Todo lo que generó la llegada de Alfredo Citarrosa al Uruguay, ¿no? Un símbolo del canto popular. Al tiempo, en el Estadio Centenario, se produjo un milagro. Se largó a llover ese día, una lluvia mansa,
Y Alfredo salió al escenario mojado hasta los huesos, lógicamente, escoltado por sus guitarristas. Eh, y cuando empezó a cantar Crece desde el pie, las miles de personas que llenaban las tribunas no abrieron los paraguas. Dejaron que el agua se mezclara con las lágrimas, porque ese día el país recuperó su voz, o una de sus voces. Pero a la vez la nostalgia es un veneno lento. El exilio le había roto algo por dentro que ya ninguna multitud podía remendar. 5 años después del regreso, en enero de 1989, su cuerpo dijo basta. Y falleció joven porque tenía apenas 52 años. Sus amigos dicen que no murió de peritonitis. Murió de tanto extrañar. Escribió alguna vez un cronista que las personas de verdad viven la vida como los fuegos artificiales. Brillan tanto que los que se acercan se encienden. Alfredo fue un fuego al revés, un fuego hacia adentro que quemaba por el frío de su lucidez. Y ahora yo te pregunto y me pregunto, ¿para qué nos sirve recordar a Alfredo Zitarrosa hoy en este 2026 de pantallas veloces y músicas que se olvidan antes de que termine el día? Y yo creo que nos sirve para recordar que la memoria es un músculo que hay que ejercitar para que no se atrofie, lógicamente. Nos sirve para saber que un hombre común, armado de decencia y 4 pedazos de madera con cuerdas, puede ser más fuerte que un ejército de tanques. Pero a la vez nos dejó una tarea, Alfredo. Nos dijo que no somos un país de santos, sino que somos un país de personas comunes que tenemos la obligación de no olvidar. La obligación de no olvidar. Y olvidar es una forma de morir 2 veces. Bueno, hablé de Alfredo Zitarrosa. Todo esto es un texto que yo ya tenía preparado desde hace un tiempo, que he venido puliendo y que si bien no está del todo hecho como para narrarlo, decidí empezar con esto de YouTube con Alfredo, músico del cual soy muy fan. Me he basado en artículos de prensa, en entrevistas de Galeano, del Bocha Benavides, de Toto Méndez, de Julio Covelli, en las propias historias que me contaba Silvio, en entrevistas que le han hecho a Julio Corrales, por ejemplo, en documentales biográficos, en este libro que tengo por acá, también escrito por Guillermo Pellegrino, la biografía de Alfredo Zitarrosa, libro que recomiendo, es un libro breve y muy lindo de leer, ¿no? Aquí aparecen algunas cartas personales de Alfredo y algunas analogías con su historia y sus canciones, digamos. Me parece un buen libro que resume la vida de Zitarrosa. Se llama Alfredo Zitarrosa, La biografía, escrito por Guillermo Pellegrino. Está editado por la editorial Estuario. Bueno, si les ha gustado este tipo de contenido un poco más extenso en esta plataforma de YouTube, lo podemos seguir, ¿no? Una vez al mes quizás. Y si no, bueno, queda en esto, en un experimento, ¿no? En un video que
que por lo menos cuenta un poco más en profundidad desde otra mirada, ¿no? Desde mi óptica, la historia, la biografía de Alfredo Zitarrosa. Así que, bueno, si les gustó, la manera de hacerme saber que les gusta esto es como sabemos que se manejan las redes hoy en día, ¿no? Es dejando like, compartiendo, comentando, de todas esas cosas, ¿sí? Y bueno, por mi parte les agradezco un montón si llegaron hasta aquí por la escucha y espero nos veamos pronto. Chau.